Buena tarde tengan todos y todas. Nuevamente estamos con ustedes en su programa Información que debes saber. Mi colega, mi compañera Ana Aguilar. Ana, buena tarde. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Su servidor, Eduardo Castillo Cruz. Hoy contamos con la grata presencia. Tenemos como invitado al licenciado Jaime Alejandro Velázquez Martínez, quien es actualmente el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Y precisamente, pues, como lo anunciamos con una pregunta un tanto, pues, actual, diría yo, cotidiana, dado que pues nos habían estado preguntando sobre este tema, sobre no exactamente la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que la gente no lo conoce así, pero que la preocupación de algunos propietarios ha surgido a partir de que, cuidado, te pueden quitar tu propiedad si se lo rentas a una persona que realice hechos delictuosos. De ahí nació la idea de invitar al licenciado Jaime Alejandro Velázquez Martínez, y les vamos a pedir a todos, para que a los que se están conectando en estos momentos, para que hagan llegar sus preguntas que haremos al final de la intervención de nuestro invitado. En redes sociales pueden ponerlas, pueden subirlas o mandarlas directamente, ya sea mediante un mensaje de WhatsApp a mí o a la licenciada Ana. Y bueno, la pregunta era: ¿puedo perder mi propiedad si la rento y en lugar de habitación o negocio es ocupada para cometer delitos? Nos puede contestar ahorita o en el momento que usted quiera, licenciado Jaime Alejandro Velázquez Martínez. Nada más antes, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quisiera pedirle a mi colega Ana Aguilar que nos lea una reseña, una síntesis curricular de la trayectoria y bueno, de quién es el invitado del día de hoy en su programa Información que debes saber. Claro que sí. Adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el invitado que tenemos hoy es el licenciado Jaime Alejandro Velázquez Martínez. Él estudió en la máxima casa de estudios del estado de Oaxaca, que es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ahí también realizó su maestría en Derecho Constitucional, y les voy a mencionar algunas actividades relevantes que él ha desempeñado. Él actualmente es director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Él, en el periodo 2017-2018, fue alcalde único constitucional del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. También él fue presidente de la Gran Comisión de Justicia y Jurisprudencia de la muy respetable Gran Logia Benito Juárez, de libres y aceptados masones del estado de Oaxaca. También fue secretario de vinculación, es secretario de vinculación empresarial de la Asociación Informática Mexicana, AC. También es secretario técnico del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, AC, filial Oaxaca. También él también fue coordinador municipal en Oaxaca de Juárez de la corriente política Sumando por México. También fue secretario de la Comisión de Honor y Justicia del Pensamiento Progresista Delegación Oaxaca. También fue congresista en la segunda legislatura juvenil en agosto del 2013. Y bueno, obviamente él tiene muchísimos diplomados, seminarios, su currículum es amplio, que no me daría tiempo decirlo todo en este programa, pero por eso es muy importante que él está aquí con nosotros y todo lo que nos va a comentar, y obviamente le agradecemos su presencia, y pues adelante, licenciado Jaime. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos, al público en general. Excelente tarde, doctor Eduardo Castillo Cruz, maestra Ana Sánchez Aguilar. Primero que nada, quiero felicitarlos por aperturar este foro permanente de abogados como asociación civil
ya que yo siempre he pensado en lo particular que los principales enemigos a vencer para poder evolucionar como sociedad son precisamente la ignorancia, la indiferencia y los excesos del poder constituido, los cuales son los principales causantes de las miserias morales del pueblo. Y al crear estos espacios de difusión, de fomento de la cultura jurídica, de la legalidad, de la civilidad, abierto a toda clase de público, estamos combatiendo a esos grandes enemigos. Es por eso que reitero que para mí es un verdadero honor poderme presentar ante ustedes a tener una charla que a mí me gustaría que la tratáramos como una charla de amigos, de la cual estoy seguro que todos vamos a salir beneficiados, ya que, dicho sea de paso, pues también tengo el gusto de leer sus opiniones que realizan de manera periódica y considero que tenemos visiones muy similares en varios aspectos con una formación jurista, por lo que también espero que esta pueda ser. Y bueno, entiendo que existen muchas dudas en relación a lo que es la figura de extinción de dominio, porque se ha generado muchísima especulación. Incluso se ha llegado a pensar que esta figura es creada para que el Estado, para que el gobierno se quede con las cosas de los particulares, como un ataque frontal hacia la propiedad privada. Y no existe nada más ajeno a eso. ¿Quiénes están o quiénes deberían de preocuparse realmente por el tema de la aplicación de la ley de extinción de dominio o de la creación de esta figura? Los delincuentes únicamente. Y voy a explicar por qué. A mí que me ha tocado llevar a cabo parte de lo que es la armonización al crimen organizado o a los delincuentes desde su estructura económica, me he podido dar cuenta que realmente figuras como estas nos dan elementos suficientes para fomentar la cultura de la legalidad y la cultura de la paz. Pero retomando un poquito las enseñanzas del doctor Héctor Fix-Zamudio, hay que tomar en cuenta que para que una norma jurídica pueda ser aplicable, elementos básicos, la facticidad y la validez. Es decir, que el mandato jurídico que en su momento está contemplando la norma jurídica realizarse materialmente. Y segundo, y más importante incluso, o bueno, conlleva con el tema de extinción de dominio, que exista una aceptación mínima de la sociedad a la cual va dirigida. Es por eso que reitero que solamente a través del entendimiento pleno de la naturaleza de la figura de extinción de dominio a poder entender el por qué y para qué es que, y darle precisamente la utilidad para la cual se está realizando. Entonces, ¿la extinción de dominio atenta contra la propiedad privada? La respuesta es muy sencilla. No. A través de la extinción de dominio, ¿el gobierno está buscando quitarnos nuestras cosas? No, tampoco. Ya un poquito en algunas cuestiones un poquito más procesales, se puede utilizar el pago de la reparación del daño a través de la figura de extinción de dominio, o más bien dicho, podemos utilizar la figura de la extinción de dominio, realizar un pago de una reparación del daño, tampoco. Me voy a permitir irme un poquito más atrás, o mucho más atrás, porque bueno, entiendo que esta es una plática también en la cual tenemos diferentes perfiles como espectadores, y me gustaría dar a entender una visión punto filosófica de cómo hemos llegado acá. Lo primero que tenemos que entender es que el Estado y sus instituciones son abstracciones creadas por nosotros como seres humanos a nuestra imagen y semejanza, por lo que se encuentra en un proceso evolutivo constante conforme a las necesidades de la propia sociedad. Capas a lo largo de la historia del desarrollo de la humanidad, como es la biosfera, que es un unicelular a un organismo pluricelular cada vez más complejo, o la biosfera que se ha expandido desde el nacimiento de Pangea y la creación de los continentes, existe una capa evolutiva del pensamiento humano, es la noósfera, que va de lo infinitamente sencillo
a lo infinitamente complejo. Y es la parte de la evolución humana e instituciones creadas por nosotros, mismas que se tienen que ir perfeccionando para cumplir su fin último, que en el caso del Estado es el bien común. Abundando un poco en ese sentido, tenemos que entender que antes de existir incluso el concepto de Estado como lo conocemos, que fue creado por Thomas Hobbes, se hablaba ya de la polis en Grecia, explicando que el ser humano se encuentra dotado de conciencia social porque se desarrolla conforme a la interacción de sus semejantes. Eso le permite crecer. Pero los diferentes avanzados somos dotados de conciencia política. Es decir, como seres humanos, tenemos la capacidad de crear estructuras complicadas de convivencia y someternos a ellas. Y las propias teorías de la creación del Estado y de la evolución humana también van cambiando. Recordemos que Aristóteles, en un primer término, refería que somos un sum politicón y que el hombre es el lobo del hombre, es decir, el depredador de su propia especie, situación que en su momento se retomó en un primer término por Thomas Hobbes a crear el concepto de soberanía y Estado, bajo la idea incluso eclesiástica de que el hombre se inclina hacia la perversidad por naturaleza. El supremo del Estado, el poder soberano sobre el cual no puede existir otro poder, se justifica para evitar que se destruya su propia especie. Esa situación duró muchísimo tiempo. Justificaba la soberanía e incluso Maquiavelo lo retoma en su obra El Príncipe, que es una obra básica para quienes estudian algunas cuestiones de ciencia política. Lo anterior permiten que surja el Estado como lo conocemos actualmente, a través de las concepciones y las ideas de Thomas Hobbes, pero también de Lord Acton, en el sentido de que el poder corrompe y el absoluto tiende a corromper absolutamente, se generaba al grado que, si el soberano consideraba que era necesario, podía despojarte de tus propias propiedades en beneficio del Estado, justificando que eran cuestiones que eran necesarias para el pleno desarrollo del Estado, financiamiento de guerras o cuestiones de ese. Por ello, que en su momento, John Locke, en Tratado sobre el Derecho Civil, señala que todos los seres humanos tenemos derecho natural a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Correcto? Posteriormente, esta capa evolutiva de los conceptos jurídicos del pensamiento humano sigue evolucionando. Entramos a la etapa de la Ilustración, se retoman los principios de Jean-Jacques Rousseau y de Montesquieu, y se cambia completamente la percepción acerca de la naturaleza de nosotros mismos. Y se explica que el ser humano no es mezquino por naturaleza, no es un ser destructor, no es de su propia especie, sino que por el contrario, es un ser virtuoso por su propia naturaleza y solamente se corrompe cuando es ingresado a una sociedad corrupta. Es por ello que se cambia el origen de la soberanía y Montesquieu refiere que debe recaer en el pueblo para que el pueblo, en el ejercicio pleno de su libertad, pueda evolucionar de manera constante hacia la civilización. Yo considero que es importante para que veamos el derecho mexicano que actualmente utilizamos siguen evolucionando y tener la concepción, la extinción de dominio no es solamente una acción procesal, se trata de una institución de derecho o para allá va encaminada la corriente que se busca tomar. Retomando tiempos más actuales. Como bien recordarán algunos de los espectadores, la reforma constitucional del año 2011 generó un parteaguas bastante interesante en materia de derechos humanos
y de la aplicación del derecho, expandiendo más allá, incluso sin afectar el concepto de soberanía, la forma en la cual se aplica el derecho en nuestro Estado, cambiando la pirámide kelseniana que muchos estudiamos para convertirlo en un bloque de constitucionalidad y de convencionalidad. Y bueno, bajo esa figura de la convencionalidad que actualmente señala el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, tendrán obligatoriedad, tendrán que ser por las autoridades, ¿correcto? Y porque la extinción de dominio es una figura que surja del derecho mexicano, es una figura. Tenemos países sudamericanos que las comienzan a trabajar precisamente para las estructuras económicas del narcotráfico, el caso Pablo Escobar, por ejemplo, ¿no? Y la figura de la extinción de dominio en México tiene su sustento en contra la delincuencia organizada transnacional de las Naciones Unidas y la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Como pueden dar cuenta, la problemática de la delincuencia organizada, la corrupción y los delitos contra la salud o el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas es una problemática común a nivel internacional. Tan es así que estados soberanos, entendiendo por estado como el Estado mexicano, Estados Unidos mexicanos, han tenido que generar en conjunto ante la ONU estas situaciones, porque además esta clase de delincuencia no conoce fronteras, delincuencia internacional. No es una problemática de México, no es una problemática de Honduras, de El Salvador, es una problemática común. Narcotraficantes de Sudamérica vienen acá y narcotraficantes mexicanos van para allá. Por eso se tienen que unificar ciertos criterios. Y en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me voy a permitir darle lectura para no errarle. Ok. En la parte que nos interesa, refiere lo siguiente. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de estas funciones. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo siempre al interés público y defina con criterios de oportunidad del destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. Primer punto. Segundo punto. Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, es decir, huachicoleros. Entonces, la extinción de cualquier circunstancia, ni siquiera por cualquier... Existen ciertos requisitos de procedencia específicos, consagrados de manera general en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es para toda la República.
Y en ese aspecto es también importante mencionar lo siguiente, porque hace poco también leí una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que se decretaba de que la legislatura del Estado de Ley Estatal de Extinción de Dominio. Sí, los congresos estatales ya no son competentes para legislar en materia. Como tal, es de interés de la federación completa. Entonces, tenemos que enfocarnos, nuestros legisladores tienen que enfocar en trabajar a favor de una ley general de extinción de dominio. Creo que tengo un poquito de fallas técnicas, permítame un segundo, voy a cambiar de conexión. Ok. Bueno, en lo que arregla las fallas técnicas, Sí. bueno, no sé si ya esté o invitamos a la audiencia a que empiece a hacer sus preguntas y sus comentarios aquí en el video. Adelante en lo que soluciono esto. ¿No se soluciona? A ver, el licenciado tiene algunos comentarios. Licenciado Eduardo. Ligue Eduardo tiene apagado su micrófono. Ajá. Sí, básicamente sobre lo que él está mencionando. Y bueno, hay ya varias preguntas del auditorio y quisiera yo también seguirlos invitando para que nos las hagan llegar. Lo que él decía sobre esta resolución de la Corte, sobre la resolución de la Corte en donde menciona que pues la competencia no es competencia de los congresos locales legislar sobre el tema de extinción de dominio. Y efectivamente declara inválido digamos, una reforma que hubo en Oaxaca, y ahorita la voy a tratar de, aquí está precisamente para que la vean, la voy a compartir, creo que ya se ve, ¿no? ¿Sí se ve? Ahí está, ¿no? Ya, sí, ya la podemos ver. Ahí está, esta fue publicada el 17 de agosto del año 2019 en el periódico oficial del estado de Oaxaca, y básicamente pues me voy a ir a la parte que se reformó, y es esta. Artículo único. Se reforma el artículo 22 de la Ley Estatal de Acceso. No, me estoy yendo a otro lado. Perdón. Aquí está. Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Oaxaca para que quede como sigue. La acción se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos de secuestro, robo de vehículo, trata de personas, asociación delictuosa, delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, a que se refiere la fracción segunda del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y las demás disposiciones aplicables en cualquiera de los supuestos siguientes. Esto fue lo que se reformó y se publicó en agosto del 2019 respecto de lo que se pronunció la Suprema Corte recientemente, diciendo los congresos locales no tienen facultades para legislar. Entonces, nada más como paréntesis por lo que estaba comentando nuestro invitado, creo que ya está en condiciones nuevamente de retomar lo que venía diciendo. Ahí lo dejo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, les comentaba, al final de cuentas esta figura surge del derecho internacional, surge a través de la aplicación del principio de convencionalidad
y efectivamente también se le dio la facultad o la autonomía de la facultad de legislar en la materia al Congreso de la Unión. Entonces, en ese sentido, los congresos locales son incompetentes. Es importante mencionar también que la propia ONU, la propia Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón, se encuentra realizando una ley tipo de extinción de dominio. Entonces tenemos que enfocarnos, para estar perfectamente bien armonizados, en generar este tipo de propuestas para adecuar la Ley Nacional de Extinción de Dominio y tenga una aplicatoriedad plena en toda la República. Por ejemplo, la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio, que se publicó en el mes de agosto del año 2019, actualmente se encuentra, existe una controversia constitucional presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por algunas figuras que podrían llegar a parecer que contravienen algunos aspectos del derecho mexicano, verbigracia, ¿no? Ahí se refiere en un transitorio que los asuntos que se podrá aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio para resolver asuntos de hechos ilícitos que se hayan cometido con anterioridad a su publicación. Eso podría parecer que se trata de la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de los particulares, pero se ha manejado el aspecto de que se trata de la aplicación en retrospectiva, atendiendo al hecho de que la finalidad es precisamente que la propiedad mantenga su finalidad social. Pero más adelante voy a abundar en ese aspecto, si me lo permiten. Pero sí es importante hacer esa aclaración. Los congresos locales no son competentes para legislar en la materia. Es una facultad única del Congreso de la Unión. ¿Ok? Y va a haber una ley nacional de extinción de dominio que rija a toda la República. Incluso hace 15 días, me parece, se aprobó el dictamen por el Congreso del Estado que en su momento abrogaba la ley estatal de extinción de dominio. Nada más falta que cumpla el proceso legislativo pleno y ya únicamente va a haber certeza en relación a qué ley aplicar. Pero entonces, con todo este antecedente, ¿quiénes se tienen que preocupar realmente por la implementación de la figura de extinción de dominio? Pues muy sencillo, los delincuentes. Los delincuentes porque se trata de una figura que va enfocada a atacar la delincuencia y eso es bajo un axioma muy sencillo, muy claro. En esta clase de delitos, de corrupción, contra la salud, de delincuencia organizada, ¿por qué se delinque? ¿Por convicción? ¿Por ideales? ¿Por confusión? No. Se delinque para tener dinero y para tener dinero fácil, ¿no? Y conforme van obteniendo dinero, van obteniendo mayor poder económico, mayor poder político en algunas ocasiones, e incluso se encuentran íntimamente relacionados. En este sentido, se han creado estas herramientas. La Ley Nacional de Extinción de Dominio, la figura de la extinción de dominio. Actualmente hemos visto el actuar muy contundente y muy preciso y muy correcto del doctor, del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago, ¿no? Que ya empiezan a utilizar herramientas de inteligencia, en este caso administrativa, pero posteriormente, cuando ya se encuentren dentro de una carpeta de investigación, serán de inteligencia criminal para atacar esas estructuras económicas de la delincuencia. Porque el delincuente, mientras más poder, mientras más recursos tenga, más poder va a tener. Entonces, de nada te sirve agotar un procedimiento penal contra un delincuente determinado, lo sancionas privándolo de la libertad, o sea, molestándolo en la libertad, pero siguen operando desde los propios penales, ¿no? Entonces, ya se pudo verificar esta problemática y estas herramientas van en ese sentido. Sin embargo, la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer? Simple y sencillamente mantenerse apegada a la legalidad. Y voy a explicar un poquito más adelante el porqué en ese sentido. Ya que si en algún momento dado, por cualquier circunstancia, nos viéramos involucrados en un juicio de extinción de dominio, debemos acreditar la legítima procedencia de nuestros bienes y la buena fe con la que actuamos.
Elementos bastante subjetivos, claramente. Pero cuando hablemos más adelante acerca del procedimiento de extinción de dominio, vamos a darnos cuenta que el poder probatorio de los indicios es bastante fuerte. Pero bueno, es importante mencionar que la extinción de dominio como tal es una institución de derecho en sí misma. No es solamente una acción procesal como tal. Cuenta con sus propias características y la podemos definir de la siguiente manera, y me voy a poder dar lectura. Doctrinalmente, por llamarla de una forma, es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado por sentencia de autoridad judicial sobre bienes a que se refiere la ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su titular o cualquier persona que se ostente o comporte como tal. Y la propia ley de extinción de dominio, en su artículo 3º, permítanme un segundo, voy a darle lectura, la define de la siguiente manera. Ya en el derecho, ya este es un precepto jurídico consagrado en una ley. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente a los citados bienes. Entonces, si queremos percibir a la acción de dominio como una acción, debemos entender que cuenta con elementos específicos de las propias definiciones que acabamos de ver. Y es como acción, es una acción pública, civil, sancionatoria y constitucional. En el momento en el que estoy refiriendo que se trata de una acción civil sancionatoria, le da una naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque no es una acción que como tal se genere de un conflicto entre particulares. Sin embargo, recordemos que en el Estado mexicano, la única autoridad que tiene facultad de crear, modificar o extinguir derechos es la autoridad judicial. Y cuando hablamos de derechos reales, es una autoridad judicial civil. Sin embargo, tiene la parte sancionatoria, porque no surge del cumplimiento o incumplimiento de una obligación, surge de un hecho ilícito. ¿Correcto? Ahora bien, como instituto de derecho, se trata de un instituto constitucional, civil, sancionatorio y mixto. ¿Por qué? Porque tiene su fundamento en la Constitución y más allá de la Constitución, en las convenciones aplicables. Es mixto por lo que yo también ya refería con anterioridad, en el sentido de que tanto tiene aplicación el derecho penal como tiene aplicación el derecho civil. Y, bueno, lo voy a mencionar más adelante cuando hable acerca del procedimiento como tal. ¿Contra qué puede proceder la acción de extinción de dominio? Primero que nada, es una acción que no se interpone sobre las personas. Es una acción que se interpone contra los bienes. Y eso también tenemos que entenderlo. Es decir, recordando un poquito acerca de lo que es las instituciones del derecho civil, podemos recordar que una cosa es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y un bien es todo aquello que es susceptible de apropiación y que tiene cierta beneficio económico, ¿no? Es decir, que puede estar dentro del comercio. Entonces, la acción de dominio se interpone directamente contra los bienes. La finalidad es extinguir la propiedad de la persona que sea propietaria del bien, que en su momento se haya involucrado dentro de un hecho ilícito y que tenga conocimiento pleno de ello. ¿Correcto? Entonces, ¿contra qué procede? Procede contra bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse.
Si yo no puedo acreditar en su momento cómo compré mi celular, y en su momento se ve involucrado dentro de la comisión de un delito de secuestro, procede la acción de extinción de dominio contra mi celular. Si yo puedo acreditar que soy propietario de buena fe, que lo compré de manera correcta, ya estoy acreditando la legítima procedencia. Ojo, hay otro elemento posterior más subjetivo, que es que yo no tenga conocimiento de que se estaba utilizando para un hecho ilícito. ¿Ok? Procede contra bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio de su lugar de realización, tales como pueden ser, y me voy a permitir la lectura a este precepto, bienes que provengan de la transformación, conversión, parcial o total, física o jurídica del producto o instrumento o objeto material de hechos ilícitos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución. Es decir, y reitero, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, es decir, el huachicoleo. Bienes de procedencia lícita, utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito o mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Los bienes ilícitos siempre van a contaminar a los bienes lícitos. Un bien de naturaleza lícita se puede perder a través de la extinción de dominio cuando es mezclado. ¿Correcto? Bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la procedencia lícita de estos. No pueda demostrar cómo lo compró. Y no basta con ir y comprarlo. Por ejemplo, si una persona obtiene recursos de un secuestro y con eso se compra una casa, la procedencia es ilícita. Porque surge de una actividad ilícita. Y los hechos ilícitos nunca se convierten en lícitos. Van viciando, van contaminando todo aquello que va tocando. Lo va pudriendo. Siguiente. Bienes de origen lícito, cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en las fracciones anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, incautación o aseguramiento o aprehensión material. Es decir, una especie de, no se podría llamar como indemnización, pero sí se puede llegar a generar esa sanción, porque muchas veces se utilizan ciertas figuras jurídicas, en algún momento dado pueden desaparecer el bien, pueden venderlo. En cambio, con el dinero vendido de un bien que estaba mezclado con alguna situación de procedencia ilícita, se compra un bien lícito, se puede extinguir ese. Bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. Ese sería el único supuesto en el cual la ciudadanía de buena fe que actúa conforme a la legalidad se podría preocupar. Si alguien es propietario de un bien y con ese bien se comete un hecho ilícito y él tiene conocimiento, entonces sí lo puede llegar a perder. ¿Y cómo puedes llegar en su momento a tener algunos indicios respecto a que si tuvo conocimiento o no? Simple y sencillamente te vas a los razonamientos de la lógica. Esa presunción se da con las acciones que cualquier persona con un promedio medio de inteligencia realizaría. No es lo mismo que una persona tenga en un mismo predio 2 casas, viva en una y la otra la rente y en esa casa secuestren y tengan un plagiado. Porque es evidente que sí se da cuenta de ese tipo de circunstancias. Pero si se trata de una persona que vive en Estados Unidos o vive en el extranjero, utiliza una inmobiliaria para que se lleve a cabo esa interacción, únicamente recibe sus rentas y en esa casa se cometió un plagio, ¿no? Y ella demuestra esas circunstancias, entonces no se extingue el bien. Siguiente.
bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes que se refieren a las fracciones anteriores. Una empresa que se ocupe para lavado de dinero y que genere, independientemente de esos recursos de lavado de dinero, otro tipo de rendimientos, los propios rendimientos son susceptibles de extinción de dominio. Y los elementos para la acción de extinción de dominio que se tienen que comprobar para la procedencia de la acción son la existencia de un hecho ilícito. Ojo, esta parte es muy importante. La acción de extinción de dominio está dotada de autonomía, es independiente del derecho penal. Efectivamente, tiene que integrarse una carpeta de investigación por un hecho ilícito, por un delito contemplado en el artículo 22 de la Constitución Federal o en el artículo 1 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pero basta en algún momento dado que exista el indicio de la comisión de hecho ilícito. No necesitamos tener una sentencia condenatoria. En la propia etapa de integración de la carpeta de la investigación, se puede interponer la acción de extinción de dominio. Y es más, incluyendo o suponiendo que porque no se acredite la plena responsabilidad del imputado salga absuelto, si se acredita que se cometió el hecho ilícito a través del bien, procede a la extinción de dominio. Son autónomos. La absolución en materia penal no implica la absolución en materia de extinción de dominio. Primer elemento, existencia de un hecho ilícito. Segundo elemento, existencia de un bien de origen o destinación ilícita. Perdón. Tercer elemento, que exista un nexo causal entre la existencia del hecho ilícito y el bien objeto de la acción de extinción de dominio. Y el elemento subjetivo, conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito o de que sea producto del ilícito. Ojo, la extinción de dominio no procede únicamente contra bienes del imputado. Puede proceder, o más bien dicho, procede contra bienes propiedad de un tercero. Si este tercero tiene conocimiento de la comisión del hecho ilícito. Todo eso en relación con lo que es la parte sustantiva. En relación a la parte adjetiva, la acción de extinción de dominio cuenta con su propio procedimiento especial. De hecho, resulta necesario que en un proceso de armonización se creen jueces especializados en la materia de extinción de dominio. Y estos jueces, estos ministerios públicos y los abogados que en su momento lo litiguen, tienen que saber de derecho penal, tienen que saber de derecho civil, por supuesto, pero tienen que entender que esto no se trata de un Frankenstein. Se trata de una institución específica que tiene una parte sancionatoria porque surge no del incumplimiento de obligaciones civiles, sino de la comisión de un hecho ilícito, y que tiene una parte civil porque en su momento se extinguen derechos reales por autoridades judiciales civiles. Ojo, incluso los predios comunales o ejidales pueden ser sujetos a extinción de dominio, porque la finalidad no es la apropiación. La finalidad es que retome la propiedad su fin social. El Estado no puede permitir que exista propiedades que sean utilizadas para la comisión de delitos, aún sean agrarios, Solo que en ese caso se restituye al ejido o a la comunidad y se le quita la posesión en su momento que tenga el ejidatario comunal. ¿Perdón? ¿Hay un comentario? Es que escuché algo. No, adelante. Ok. Muchas gracias, perdón. Ok. Entonces, el procedimiento especial de extinción de dominio que viene en la Ley Nacional de Extinción de Dominio
consta de 2 etapas básicas. La primera es la etapa preparatoria. Se encuentra a cargo del Ministerio Público para la investigación y acreditación de los elementos de la acción, en la que el Ministerio Público actúa como autoridad ministerial y esta, en el caso del Estado de Oaxaca, está a cargo del Ministerio Público, que depende de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Y la segunda parte es la parte judicial. Bueno, antes, en la etapa preparatoria se aplica de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. La segunda etapa es la etapa judicial, que es la etapa del juicio en forma, ya. En esta etapa judicial se llegan todas las partes procesales de un juicio común. El Ministerio Público interpone su acción de extinción de dominio, ¿no? Se radica, se da la etapa de admisión, notificación, contestación de la demanda, la audiencia principal, se desahogan los recursos, se desahogan los alegatos, los recursos y la ejecución de la sentencia. En esta etapa se aplica de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, a falta de cualquier circunstancia, el Código Procesal Civil Estatal. Y aquí se da una figura también bastante interesante. Es lo que se conoce como la teoría de la doble naturaleza del Estado. En la etapa previa, ¿no?, el Estado actúa como autoridad, está dotada de imperium. El Ministerio Público, como autoridad ministerial, tiene que encargarse de recabar información, indicios, datos, pruebas necesarias para que en su momento pueda acreditar su acción. Pero está investido de imperium, es una autoridad. Emite determinaciones obligatorias y vinculatorias. En esta etapa es muy importante también tener esa claridad. Lo que se va a buscar va a ser únicamente acreditar la procedencia ilícita de los bienes, ¿no?, la comisión de un acto ilícito, el nexo causal y el conocimiento del propietario de que se estaban cometiendo actos ilícitos con sus bienes. Pero puede apercibir, en algún momento dado tiene que seguir y le corresponde salvaguardar todos los derechos humanos que tiene como autoridad ministerial. Y trabaja de manera conjunta con el Ministerio Público Integrador de la Carpeta de Investigación, pero el Ministerio Integrador de la Carpeta de Investigación se va a enfocar a la comisión del delito y la responsabilidad del imputado. El agente del Ministerio Público Integrador de la Carpeta de Extinción de Dominio se va a enfocar a los bienes, a identificarlos en su momento, en acreditar todo lo que acabo de mencionar. Una vez que el Ministerio Público presenta su demanda de acción de extinción de dominio, como tal, entonces se desprovee, se quita ese imperium y se convierte en una parte procesal en igualdad de circunstancias que el demandado y queda subyuce a la jurisdicción del juez. Ya no actúa como autoridad sin representación de la sociedad. Sin embargo, hay igualdad procesal. Ya no emite determinaciones que sean vinculatorias. Todo lo solicita a través del juzgador. Y el juez en su momento es el que tiene que determinar. Tiene que ofrecer sus pruebas conforme a las reglas para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, que es en el momento de la presentación de la demanda o en el momento de la presentación de los incidentes. ¿Correcto? Y bueno, es muy importante dejar muy en claro esta situación de que la finalidad de la figura de la extinción de dominio es atacar las estructuras económicas del crimen. No es desposeer a los particulares de sus bienes. Y que la propiedad como tal, como derecho humano, tiene que cumplir un fin social.
No podemos argumentar nuestro derecho de propiedad para estar delinquiendo bajo ninguna circunstancia. Lo ilícito nunca, bajo ninguna circunstancia, se va a volver lícito. Así que, si se utilizan mecanismos jurídicos a través de donaciones, simulaciones de compraventas, testaferros, la autoridad ministerial tiene la obligación de crear en su momento y utilizar inteligencia criminal patrimonial a efectos de poder detectar cuál es el origen y si es ilícito, todo lo que venga con posterioridad va a ser susceptible de extinción de dominio. En ese sentido, también la Fiscalía General del Estado ya creó su unidad de inteligencia patrimonial y económica como una herramienta auxiliar de las investigaciones a efecto de poder generar inteligencia criminal en materia económica como tal, a través de solicitud de información a instituciones financieras, instituciones bancarias, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos un convenio de colaboración celebrado con ellos y son herramientas que utilizamos para dar realmente resultados en el tema de procuración de justicia de una manera integral. Y por último, en relación al tema de la retroactividad de la ley, efectivamente, el artículo 14 constitucional señala que ninguna ley puede ser utilizada o puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. El artículo transitorio sexto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio señala lo siguiente: el presente decreto será aplicable para los procedimientos de preparación de la acción de extinción de dominio que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los supuestos para su procedencia hayan sucedido con anterioridad, siempre y cuando no ya se haya ejercido la acción de extinción de dominio. Es decir, si antes del mes de agosto del año 2019 se cometió un ilícito en una propiedad y no se inició una acción de extinción de dominio, esta ley faculta para que la apliques e interponer la acción. En este caso, se encuentra también una controversia constitucional que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, pues estamos esperando ahí la resolución, pero sí resulta importante entender esta parte. En relación a la exposición, pues sería ¿cuánto? No sé si hay alguna situación más que quieran que ahonde o podemos empezar a contestar las preguntas si lo consideran. Yo creo que sí, muchas gracias por toda esta explicación que me parece necesaria. Tal vez algo técnica, porque sí, necesariamente se tiene que exponer en términos de cómo está la ley, pero me parece que ha sido, entiendo yo, digerible. Si la gente tiene alguna duda más, pues seguramente nos los hará llegar. Y pensaba yo en el artículo 15, precisamente a propósito de lo que está planteando o preguntando la gente, sobre todo los propietarios que de alguna manera se han visto en la necesidad de rentar, como se dice, un inmueble, sea para comercio, sea para casa habitación. Y bueno, el artículo 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio señala: se presumirá la buena fe en la adquisición y destino de los bienes. Para gozar de esta presunción, la parte demandada y las personas afectadas, dependiendo de las circunstancias, deberán acreditar suficientemente, entre otras. Bueno, quisiera yo personalmente preguntarle si partimos de estos propietarios que no están delinquiendo, que únicamente hacen el ejercicio de un derecho real, en este caso de su propiedad, de disponer, obteniendo frutos, como dice el Código Civil del Estado de Oaxaca, que se pueden obtener frutos naturales, industriales o civiles. En este caso sería civiles porque le celebro un contrato de arrendamiento y quiero que me paguen. Partimos de que existe una buena fe por parte de ese propietario, entiendo. Vamos, que tendría que, porque esa es voy a leer las preguntas
Y vino a mi mente ese marco que acabo de comentar. Dicen, por ejemplo, Maripaz Martínez Iturribarría pregunta, ¿habría que investigar a la persona a quien le voy a rentar? ¿O cómo pudiera uno protegerse para estos casos? ¿Ya? Muchas gracias. ¿Voy contestando o esperamos todas? No, una por una para que no nos hagamos esto. Gracias, doctor. Saludos, Maripaz. Qué gusto que estés viendo. No es necesario que nos convertamos nosotros en policías ministeriales o en agencias de investigación o en detectives privados. Lo único que tenemos que hacer es cumplir a cabalidad con la ley y estar pendientes del uso que se le dé, sin afectar la posesión que en su momento estamos derivando a través de un contrato de arrendamiento o del que sea, ¿no? En ese sentido, ¿cómo nos protegemos? Teniendo nuestros documentos en orden. En el contrato, que en su momento, primero que nada, es recomendable que se tenga un contrato. Un contrato por medio del cual se otorga la posesión del bien, ya sea por comodato, ya sea por permuta, ya sea por arrendamiento, por las circunstancias que sean, en donde se establezca de manera clara el objeto para el cual se está rentando, ¿no? Y en su momento, incluso si se cree necesario, que yo creo que únicamente con tener el objeto para el cual se está rentando, la prohibición de que se utilice para alguna otra actividad ilícita, y de ahí se derivarán circunstancias específicas que puedan generar esas presunciones. Con este documento, se acredita completamente el aspecto de la buena fe del propietario, ¿no? Sin embargo, para evitar cualquier tipo de simulaciones, como en algunos casos que hemos tenido en la propia fiscalía, en donde existen esas circunstancias, pero la agente del Ministerio Público tiene la facultad de investigar, puede preguntar a los vecinos si habían actividades sospechosas a través de las declaraciones. Y si se desprende de las declaraciones que sí había actividades sospechosas, que de repente llegaban a la madrugada 3, 4 camionetas, bajaban personas armadas, metían gente, tenían mucha gente allá adentro, se veían gritos, cuestiones de ese tipo, y de las declaraciones se desprende que en su momento se le hizo de conocimiento al propietario y el propietario no hizo absolutamente nada, sí se le puede extinguir. En el momento en el que el propietario tenga conocimiento de la comisión de un hecho ilícito, tiene la obligación de denunciarlo. Si se acredita, incluso de manera indiciaria, que tuvo ese conocimiento y no cumplió con su deber de denunciar, entonces sí se les es exigible esa acción de extinción de dominio. Por eso les comentaba, el aspecto indiciario toma mucha relevancia porque hay muchos elementos muy subjetivos. Así como hay elementos objetivos normativos, aquí los elementos subjetivos, sobre todo para el aspecto de la buena fe del tercero propietario, pues son importantes y se van a deducir de las diferentes pruebas que se hayan desahogado. En cambio, si es una persona que en su momento no cumple con las mínimas requisitos de legalidad, va a ser mucho más complicado que logre acreditar que actuó de buena fe. Es cuanto al respecto. Está muy bien porque creo que sí hay varias preguntas y efectivamente dicen cómo protegerme. Me mandan aquí un mensaje, cómo protegerme al desconocer la actividad de la persona que me renta un inmueble. Ya lo acaba de decir, entiendo. Tampoco se trata de que los propietarios se conviertan en ministerios públicos, ¿no? Así es. Pero que sí estén pendientes de que suceda algo fuera del uso normal o que estuvieran ya teniendo conocimiento. A veces son los vecinos los primeros que van y tocan y dicen, oiga, sí, ¿no? Oiga, fíjese que en su patio está pasando esto, o se están escuchando gritos, o fíjese que entran de madrugada camionetas blindadas, sí, o sabe que hay un charco de sangre, se escucharon disparos, ¿no? Sí, sí. Cosas que, bueno, de alguna manera, pues son indicios, como se dice, que te ponen en alerta y que deben poner en alerta al ciudadano para decir, bueno, es que, ¿qué tengo que hacer? Creo que acaba de decir algo importante. Hay que dar parte, digamos, a la autoridad
para efecto de deslindar, por seguridad propia también, ¿no? Sí, y eso, aquí también es importante hacer la aclaración. No es una invitación a que se confronten directamente, ¿no? Sí, eso sino también. que den vista a las autoridades. Esta es nuestra función, darle seguridad a la ciudadanía. Sí, para que no vayan a terminar ellos secuestrados, ¿no? Sí, o Otra lesionados. cosa, pues, una cosa Sí. trágica, preguntan sobre la prescripción, si hay un plazo, ahorita lo comentó, pero no sé si quiere nuevamente comentar sobre la prescripción, si después de un plazo de tiempo que transcurra, esto ya no puede, el propietario, digamos, que se le pasó a avisar. Entiendo eso. Okay. Que no quiso, tuvo miedo, lo que sea, y si hay un plazo, que haya transcurrido un plazo de tiempo y que ya no sea obligatorio para él. Se presumirá de buena fe si denuncia antes de que tenga conocimiento de que hay una carpeta iniciada. Si se presenta a denunciar después de que se inició una carpeta, ya no se presume de buena fe. Así es. Bueno, voy a leer, no sé si la licenciada Ana tenga algún comentario, voy a seguir leyendo algunas preguntas. Sí, realmente a mí me pareció muy interesante cómo nuestro invitado plantea una visión filosófica, ¿no? En esta visión filosófica, él habla sobre el desarrollo de las sociedades y cómo es que nosotros llegamos a la parte de necesitar esta ley de extinción de dominio. Entonces hace una descripción bastante interesante y además lo que menciona respecto a cómo es necesario que aquellos quienes aplican esta ley deben de tener el conocimiento tanto de derecho civil como de derecho penal y entender la necesidad y de dónde surge esta ley y por qué se debe de aplicar. Y además, bueno, eso me pareció bastante interesante cómo lo fue abordando, cómo lo fue explicando. A mí a lo mejor lo que me gustaría que nuestro invitado comentara es más o menos, y como muy brevemente, cómo se lleva a cabo ya, o sea, en la práctica, dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, un procedimiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se hace ahí en donde él está directamente para ya aplicar esta ley? Muchas gracias, maestra Ana. Pues bueno, realmente esta es una figura de reciente creación. La Dirección de Asuntos Jurídicos como tal, pues es el área de apoyo del fiscal general, que en su momento tiene a cargo, de manera primordial, llevar a cabo la armonización jurídica de la fiscalía. Entonces, ya contamos con facultades específicas dentro de la fiscalía por el artículo 28 del reglamento de la ley orgánica y la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio, pero estamos en un proceso de fortalecimiento, porque contamos con 2 agentes del Ministerio Público en la materia, que también, al igual que yo, estamos en capacitación constante. Yo actualmente me encuentro obteniendo mi segunda capacitación por parte de OCA, de la Embajada Norteamericana, en la materia, y estoy yendo a cursos junto con la MP, que es la titular, y como lo establece la Ley Nacional de Extinción de Dominio, prácticamente estamos cachando, cuando vemos ahí las publicaciones, vemos un tema que sea probable candidato a extinción de dominio y solicitamos la información. Tenemos esta información, tenemos esta facultad. Nosotros, como agentes del Ministerio Público especializados en la materia, podemos requerirle al MP integrador de la carpeta que nos manden la información correspondiente. O, por otra parte, los vicefiscales regionales bajaron la instrucción de que cuando vean alguna carpeta en la cual se vea algún vehículo, que hay vehículos, hay inmuebles, hay de todo, algún bien involucrado que pueda ser susceptible de extinción de dominio, nos la remite, ¿no? Y se integra como se integra cualquier tipo de carpeta. Se radica, se desahogan las primeras diligencias, pero aquí lo que buscamos acreditar es principalmente la identificación de los bienes. Las pruebas principales que desahogamos normalmente son las periciales en materia de topografía, planimetría, agrimensura, cuando se trata de bienes inmuebles, autenticidad de documentos, pedimos registros registrales, a catastro, al Instituto Registral del Estado,
Podemos pedir en algún momento dado también información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y vamos a llegando todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo una correcta integración que acredite la comisión de un hecho ilícito, que puede ser con el auto de vinculación en su momento, algún cateo que se haya establecido o cualquier diligencia ministerial penal que nos sirva para acreditar que se cometió un hecho ilícito de los encuadrados en el artículo 22 de la Constitución Política Federal, que se acredite la existencia de los bienes que hayan sido objeto, instrumento o producto de hecho de esos hechos ilícitos, y el nexo causal. El tema subjetivo lo acreditamos normalmente con testigos. Hay ocasiones en las cuales, preguntando, pidiendo informes a las autoridades municipales, nos dicen, bueno, es que sí me tocó ir 3 o 4 ocasiones a ver por qué había ese conflicto, o por qué había conflictos o había mucho escándalo en esas casas. Entonces ya te das cuenta que si es un inmueble que era, bueno, que sus ocupantes eran problemáticos. Si son inmuebles que tienen mejoras, podemos mandar llamar a los albañiles que en su momento las hayan realizado, hacemos inspecciones judiciales para verificar si se puede ver hacia adentro o hacia afuera, todo ese tipo de circunstancias. Una vez que ya contamos con esa carpeta integrada, interponemos una acción como interpones una demanda civil. Por manejar un formato, o sea, no es una demanda civil como tal, sino interpones tu acción con tu proemio, donde vienen tus pretensiones en su momento. Si solicitas algún tipo de medida cautelar, también la tienes que referir en el momento. Relatoría de los hechos, las pruebas que vas a presentar para poder acreditar esos hechos, los derechos y los puntos petitorios. Y así es como lo integramos prácticamente. No sé si me expliqué. No, realmente es interesante todos los elementos que mencionaste ahorita, porque efectivamente, ¿no? Las personas y la ciudadanía no saben realmente cómo se lleva a cabo el proceso de investigación. Entonces, aquí, pues obviamente ya uno se puede dar cuenta de que se hace, pues ahora sí que investigando desde las carpetas que pueden llegar, y tanto la información que se puede obtener de los vicefiscales o de los ministerios públicos directamente, o como lo mencionaste anteriormente, con las denuncias también. Entonces, muy interesante. No sé si tengas algún comentario, licenciado Eduardo. Sí, tengo varios, pero básicamente dándole un poco, creo que contesta un tanto lo que acaba de decir nuestro invitado, el hecho de algunas preguntas. Bueno, voy a ir leyendo. Bueno, Evelina Martínez Guzmán quiere una segunda plática para que los propietarios sepamos cómo protegernos de no caer en esos supuestos, dice, ¿no? Pregunta también si para litigar esos asuntos se debe especializarse en extinción de dominio. Lo acaba, creo que, de explicar muy ilustrativamente, me parece que no, pero bueno, esa es una pregunta. Luego, Cristina, ¿cómo redactar un buen contrato para proteger su bien rentado? Hace un momento también nuestro invitado mencionaba sobre unas cláusulas y y sobre el contrato, pues ahí Emilio Ricardo Rivera dice, ¿qué tan efectivo es que en el contrato de arrendamiento se establezcan cláusulas donde se establezcan reglas o acuerdos para proteger la propiedad? Y Bolívar Sara te pregunta, ¿alguna cláusula que no deba faltar en los contratos o qué recomienda el maestro? Yo aquí voy a aprovechar y bueno, voy a poner a escrutinio de nuestro invitado algunos bueno, en los contratos que yo elaboro, algunas cláusulas, y lo voy a hacer muy rápido. En el tema de precisamente lo que preguntan sobre el precio, sobre el pago de la renta, yo redacto de la siguiente manera: en caso de haber que pagará la renta, obviamente pongo toda la cláusula, con recursos que no provienen, el arrendatario, por supuesto, que no provienen o provendrán de fuentes ilícitas. Porque yo no sé a qué exactamente, como yo no soy Ministerio Público, ya lo decía nuestro invitado,
pues yo no sé de dónde obtiene su dinero, pero yo pongo esta cláusula para efecto de que no deslindar de este conocimiento de dónde viene el dinero. Y también cuando se establece en la cláusula que los depósitos o el pago de renta por adelantado, que el arrendatario lo entrega con recursos que no provienen o provendrán de fuentes ilícitas, esto en cuanto al concepto, la garantía de daños, desperfectos o cuotas de mantenimiento que se establezca y demás, ¿no? Demás pagos que se tengan que hacer conforme al contrato. Y también en otra cláusula, en las declaraciones, básicamente, esto lo pongo yo en declaraciones, que por ejemplo, si se trata de una empresa o se trata de un particular que declara que jamás ha incurrido en la comisión de delito alguno, incluyendo las que establece la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que los recursos que destina o destinará al pago de la renta, la constitución del depósito y cualquier otro pago con motivo del presente contrato provienen o provendrán de fuentes ilícitas, ¿ok? Sí. Y también, ya para terminar, ya en el clausulado se puede establecer, una de las que yo redacto es que el arrendatario no puede hacer uso ilícito del inmueble y en el inmueble arrendado ni traspasar, ceder derechos, subarrendar sin consentimiento, y en todo caso el arrendatario reconoce y acepta que el incumplimiento será causal, pero básicamente el arrendatario se obliga a que durante la vigencia del contrato y mientras se encuentre posesión del mismo, tomará todas las medidas para evitar que cualquier persona a la que permita el ingreso al inmueble arrendado realice cualquier clase de hechos ilícitos que involucren el inmueble arrendado, particularmente aquellos a los que se refiere la ley federal o la ley nacional de extinción de dominio. El arrendatario libera al arrendador de toda responsabilidad en la que pudiera haberse involucrado derivado de la comisión de delitos consumados o intentados dentro o fuera del inmueble arrendado. Más o menos, como abogado postulante, cuando a mí me piden una cláusula en ese sentido de protección o por tranquilidad del propietario, pues yo más o menos en esos términos la señalo, y lo comento porque ahorita preguntaron cuál sería una cláusula. Adelante. Doctor, estoy completamente... No, adelante. Gracias. Yo solo, bueno, adelante. Por favor, maestra. No, sí, solo iba a mencionar que esa última cláusula es bastante específica, ¿no? Porque ahí ya está liberando el arrendador al arrendatario, y esto ya como que cae en el tema, ¿no? Bueno, ¿cómo me voy a quitar ese temor si yo soy arrendador de que a mí no me vayan a involucrar, ¿no? En un asunto que yo no tenía conocimiento, que sí es mi propiedad, pero desconocía, ¿no? Entonces, esa última cláusula me pareció como bastante interesante. Y era todo lo que quería comentar. Gracias, maestra. Doctor, me parece muy bien redactado en ese sentido, porque aquí la importancia es acreditar que no existen recursos de procedencia ilícita o que no se ve beneficiado el tercero, ¿no? O que tenía desconocimiento. La única cuestión que yo en su momento revisaría como investigador sería el lugar de pago, porque si en su momento se establece que va a acudir al domicilio a recibir el recurso y se comete un hecho ilícito, y yo sé que ella va de manera periódica, mensual o a recibir el recurso, pues es lógico que tenía conocimiento, ¿no? Sería lo único, pero me parece completamente correcto, porque ya se tienen que hacer esas especificaciones. Recordemos que en materia contractual se establece la voluntad de las partes, pero también se hace sin error, sin dolo, de buena fe. Entonces las declaraciones se presumen que son de buena fe. Me parece excelente, doctor. Así es. Pues ahí las tengo, cuando alguien las quiera, pues con mucho gusto, porque también, o sea, a mí cuando me lo pidieron, la verdad es que dije, ¿cómo las vamos a establecer y a redactar? Porque pues sí, la verdad que sí hay miedo por parte de la gente, porque dice, bueno, es que cuidado, porque te pueden involucrar y al rato no solamente
pierdes la casa, sino vas a ir al bote, como comúnmente se dice. ¿Hay algunas otras preguntas para ir cerrando? Un comentario, doctor. La acción de extinción de dominio como tal es autónoma. Se hace contra los bienes, pero mientras el propietario del bien no cometa un delito o no se acredite alguna responsabilidad de él, no se le integra carpeta de investigación. Si derivado de mi carpeta yo encuentro la probable responsabilidad, sí lo dice al Ministerio Público Integrador como tal. Pero, por ejemplo, una persona que esté arrendando, ¿no?, completamente ajena a los hechos ilícitos, no tendría que preocuparse porque se viera privada de su libertad como tal. Al menos que ya se dedujera o saliera que es parte de la banda o tenía alguna participación ahí en la comisión de los delitos. Sí, creo que qué bueno que hace esta aclaración, pues porque lo digo tal cual, pero bueno, yo creo que habría que, como dice, separar la acción de extinción de dominio y ya la acción penal por la comisión de un delito, ¿no? Así que creo es. que ya explicó Sí. con precisión, digamos, el ámbito en donde se procesa toda la acción de extinción de dominio. Y aquí, pues como lo dijo, dice Citli Ruiz, no sé si las plataformas que entraron al negocio del turismo son consideradas hospedaje o arrendamiento, pero siempre he pensado que pueden ser utilizadas para cometer ilícitos en estos espacios de arrendamiento hospedaje fácilmente. Ese es un comentario. Eduardo Fierro Santiago, hay muy buena participación y mucho interés de la gente, se lo comento. Eduardo Fierro Santiago dice, ¿es necesario registrar el contrato de arrendamiento ante el registro público de la propiedad? Lo felicita Marcelino Nicolás, excelente exposición del maestro Jaime. Emilio, mis contratos tienen un clausulado al de usted, maestro Eduardo. Bueno, pues a ver quién se plagió a quién. Evelina, creo que son cláusulas en materia civil, deben ser más especializadas, dice. Pues creo que lo que decía la licenciada Ana es que esa última que ya la vio más especializada, pues a lo mejor se refiere a eso. Y Joel Merlín, ¿qué pasa con aquellos bienes que fueron objeto de arrendamiento y su dueño fallece justo o antes del vencimiento del arrendamiento y además el bien queda intestado? Los sucesores ya no tendrían forma de obtenerlo. En materia civil tendrían que agotar todas las vías. Si fallece el propietario del inmueble y fue objeto, instrumento, producto de un bien ilícito, se continúa la acción contra los herederos. Ok. Serían ellos los que tendrían en todo caso que defenderla, ¿no? Efectivamente. Defender, es decir, de tratar de excluir que no están en ese supuesto, que el peculius, como se dice, o el finado, nunca estuvo enterado. Pero bueno, sí creo que amerita una etapa probatoria, una etapa de acreditar. Por ejemplo, el juicio de extinción de dominio no se sobresee por la muerte del demandado. Se continúa contra los herederos. Ok, ese es un buen punto para no pensar que como ya se falleció, ahí acabó todo, ¿no? Y bueno, lo que decía Eduardo Fierro, ¿es necesario registrar el contrato de arrendamiento ante el registro público de la propiedad? Yo creo que ese es un tema más ya de, yo creo que más que nada ahorita la preocupación es qué debe contener el clausulado, porque también le preguntaría, ¿necesario darse de alta en Hacienda? Diría que sí, que sería más importante a veces darse de alta en Hacienda que en el registro público, ¿no? Pues aquí lo importante es que se tengan los elementos para acreditar que actuaron de buena fe. Seguir todo lo que son los requisitos en materia de inmuebles, en caso de propiedad o en caso de arrendamiento. Y bueno, sí, o sea, al final de cuentas también como autoridad yo tengo que hacer esa recomendación. Hagan todos los registros correspondientes, cumplan con sus obligaciones, por supuesto, porque mientras más tengamos arraigada la cultura de la legalidad, pues más elementos vamos a tener para comprobar que somos ciudadanos de bien. Ok. Así es.
A mí me pareció interesante el aspecto que comentó nuestro invitado, que se refiere a la separación, ¿no? De lo que son los bienes y de lo que es la libertad de las personas, o en este caso de los arrendadores. Sé que esto ya lo comentó hace ratito, pero sí quiero recalcar esto, porque precisamente este programa está pensado para la ciudadanía en general, para que se acerquen al derecho, y entonces este comentario me pareció bastante interesante, porque muchas veces las personas dicen o piensan, ¿no? Bueno, ok, se cometió algún ilícito, yo tenía desconocimiento, voy a perder mi libertad. Y también otro punto importante es este último que acaba de mencionar, ¿no? El que no se sobresee el procedimiento, es decir, que si muere la persona, ¿no? Creo que por ahí tiene un problema de sonido la colega Ana. Creo que sí. Bueno, mientras voy a leer algunas otras preguntas. Bueno, un comentario, por ejemplo, de Adelina, que cree que nos afecta es que el bien sea instrumento de un hecho ilícito y se ignore por parte del dueño. Pero bueno, esto también ya lo respondió nuestro invitado, en el sentido de que pues de alguna manera pues debe quedar muy creíble que efectivamente el propietario no tenía conocimiento de que se estaban cometiendo delitos o que había un hecho delictuoso, ¿no? Hace rato decía yo, son los vecinos, y alguien ya me contesta acá y me dice, porque están muy activos en las redes, me dice, ¿y qué pasa si no hay vecinos, no? Me dice, ¿qué pasa si no hay vecinos? Hay diferentes elementos que podemos ocupar. O sea, por ejemplo, yo les decía, yo utilizo mucho las autoridades municipales, ¿no? Y quedó, pues también ahí están las autoridades municipales, quedó aquí el comentario de Citli Ruiz, ¿no? Las plataformas, no sé a qué se refiere con las plataformas que entraron al negocio del turismo, son consideradas hospedaje o arrendamiento. Sí, en algún ¿Se momento referirán a las de Airbnb? Ajá. Yo entiendo, ¿no? Sí. Pero siempre, dice ella, ha pensado que pueden ser utilizadas para cometer un delito, pero bueno, estamos ante lo que ha dicho el invitado. Ya alguien dice, Dora Luz, si un inquilino deja de pagar la renta, ¿qué dice la ley ahora? Pues que tienes que requerirlo o demandarle que desocupe por haber incurrido en una causa de rescisión, de incumplimiento. Sí. Ahí es otra vía. Es otra vía y es otro tema. Ya lo abordaremos aquí. Es que es amplio el tema, de hecho. Sí. Sí. Dice Emilio, de acuerdo al Código Civil, solo se está obligado a escribir el contrato cuando el plazo sea mayor a 3 años. Ya dio la respuesta aquí Emilio Ricardo Rivera sobre la prudencia de escribirlo. Regularmente no se hace, ¿sí? Esa es la verdad. No es un tema frecuente de que la gente vaya a registrar, pero yo creo que ante este miedo, pues sí pudiera ser como parte de la buena fe de decir, yo registré mi contrato y no lo estoy inventando, ¿no? Es decir, no me estoy sembrando una prueba documental denominada contrato, sino que efectivamente sí existió, sí desconocía las actividades del arrendatario y tanto que yo pues seguí los pasos y establecí una inscripción. Pero bueno, gracias. Hay una parte importante, doctor, que quiero comentar. Bueno, sí, efectivamente, pero muchas veces la propia delincuencia se asesora y crean simulación de actos jurídicos, simulación de documentos, prestanombres, testaferros. Entonces, lo que nosotros hacemos es una investigación a fondo. Claro. A fondo completamente. O sea, tenemos la facultad de meternos a revisar las cuentas bancarias, tenemos la facultad de solicitar el auxilio de las autoridades municipales, de mandar llamar testigos. Esto va a servir, pero es importante también en su momento que se tenga la claridad de que si
si el propietario tiene conocimiento de que se está cometiendo un hecho ilícito, tenemos muchos elementos probatorios más allá de para acreditarlo. Y la finalidad es agotarlos todos. Es decir, existe realmente una instrucción del fiscal general y una convicción personal de acabar con las estructuras económicas de la delincuencia. La finalidad es agotar todas las herramientas que tenemos a la mano, generar instrumentos de inteligencia realmente que nos permitan generar estrategias, buscar alianzas estratégicas para que no a través de simulaciones que muchas veces se logra hacer, se logren evadir su responsabilidad. Entonces, efectivamente, o sea, por supuesto, las personas que actúan de buena fe, los buenos ciudadanos, pues es evidente cuando lo son. La recomendación es asesórense de un buen abogado que redacte unos buenos contratos, como los que usted está haciendo, doctor, pero también no se dejen llevar por el dinero que parezca fácil, porque nosotros sí vamos a hacer las investigaciones necesarias contra quien actúe de manera fuera de la ley. Sí, creo que es muy importante lo que acaba de decir y efectivamente para evitar estas simulaciones dentro de las mismas prescripciones legales. Y bueno, gracias a Emilio Ricardo Rivera sobre el dato que nos proporcionó y efectivamente, ¿no? Como, y creo que si la inscripción podría hacerlo tanto el arrendador como el arrendatario, porque también puede darse el caso de un arrendatario que desconoce si efectivamente es propietario el arrendador, ¿no? Y entonces cuando va y lleva su contrato al registro público y le dicen, oye, pero pues es que esta propiedad está a nombre de otra persona. Sería una manera también por parte del arrendatario de corroborar este hecho. Y obviamente el efecto que yo entiendo se estableció en el Código Civil es para los contratos de arrendamiento de 3 años en adelante, pues que genere estos efectos contra terceros y también me parece que ahí perfectamente queda el efecto de la buena fe. Y bueno, ya para ir terminando, Santiago M. Marco dice, entonces cuenta como mala fe el no tener registro del SAT y además requisitos que se solicitan para arrendamiento. Casi lo... Adelante. Para efectos de extinción de dominio, no. Okay. Pero le resta credibilidad y le resta elementos al propietario. Joel pregunta, ¿qué pasa con los bienes que tienen gravamen, por ejemplo, que han sido embargados por adeudo de alimentos y en ese bien fue objeto o el medio para la comisión de ilícitos? ¿Quién tiene preferencia o el bien se extingue en perjuicio de los menores? Bueno, no existe. Sí, maestra. Sí, bueno, a mí me gustaría dejar el tema acá. Yo sé que es bastante interesante y que realmente sí ha generado mucho interés, ¿no? El que usted esté aquí con nosotros, hay muchas dudas, pero a mí sí me gustaría que pudiéramos hacer una segunda parte, porque, bueno, además, aquí nuestro invitado ha de tener también algunas otras actividades. Me gustaría que a lo mejor pudiera hacer algún comentario final, lo despedimos y nosotros nos quedamos otro ratito con la audiencia, porque también me gustaría hacer mención de algunas actividades. Bueno, si usted así lo considera, maestro Jaime Alejandro. Gracias, maestra. Sí, bueno, doctor, maestra, muchas gracias. Es que de hecho sí tengo otra reunión programada a 6:30, me disculpo, pero bueno, es la agenda de trabajo que tengo, pero le reitero, realmente es muy gratificante poder estar en este espacio, los felicito. He visto los ponentes que han tenido, yo creo que por eso estaba yo tan nervioso, porque son ponentes especialistas en su materia realmente. Y pues ya como comentario final únicamente, conozcamos la institución de extinción de dominio, todos los involucrados. Y todos los involucrados somos autoridades, ciudadanía, legisladores también en su momento,
y veámosla como una herramienta benéfica a la población oaxaqueña, mexicana, porque tiene una finalidad muy concreta: atacar las estructuras económicas del crimen. Acabamos de ver un video en el cual un cártel les exhibe con una serie de camionetas, con una serie de armas, que todo eso lo logran obtener a través de recursos de procedencia ilícita. Entonces, es un método muy, muy, muy bueno de inhibición el que empieces a retirar, o el que empieces a atacar esas estructuras económicas del crimen. Y además es necesario. Los mexicanos y los oaxaqueños necesitamos estar en paz y confiar también en las autoridades. Nosotros trabajamos, en el caso de la Fiscalía, para procurar justicia, para prestar servicios a la ciudadanía. Quiero comentar rápidamente, si me permiten, porque también iba a hablar un poco acerca de las funciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que durante esta pandemia decretada en el mes de marzo de este año, sí se hicieron una serie de suspensiones de actividades no básicas. La Procuración de Justicia es una actividad básica, necesaria para el Estado. Esa no puede suspenderse. Y lo que se ha realizado por parte del fiscal general es crear herramientas de fortalecimiento para el acceso pleno a la Procuración de Justicia. Se pueden realizar denuncias en línea y se pueden bajar aplicaciones también para hacer la denuncia en línea, con la finalidad precisamente de que el acceso a la Procuración de Justicia se mantenga como tiene que ser, de manera inmediata. Entonces, ya me eché mi comercial también por parte de Fiscalía. Pero creo que es necesario que también tengan conocimiento que estamos trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, porque estamos comprometidos y realmente tenemos la convicción de hacer las cosas bien en beneficio de Oaxaca. Pues, gracias. Muchas gracias. Yo creo que sí es muy importante lo que acaba de comentar, porque pareciera ser que la ciudadanía se da por enterada, a veces por alguna circunstancia, no se entera que pues sí puede accesar a la Procuración de Justicia en esos términos, de manera digital, y que hay una atención, hay una respuesta, aún dentro del contexto de la pandemia, porque como bien lo dijo nuestro invitado, el licenciado Jaime Alejandro Velázquez Martínez, es que pues fue considerada como una actividad esencial. La impartición y procuración de justicia no fue suspendida, ¿no? Entonces, creo que muy oportuno, ojalá pronto regrese a nuestro programa, y por acá también esperamos al fiscal general el día que quiera. Le comento. Por supuesto, invitado, al igual que usted, Gracias. ya sea comentando respecto a lo que todas las inquietudes que se suscitaron a partir de su importante exposición, o bien con otro tema, pero muchas gracias, de verdad, a nombre del Foro Permanente de Abogados, Asociación Civil con sede en la ciudad de Oaxaca. La información que hoy nos acaba de compartir es muy valiosa, y pues ahora sí, le hace honor al nombre del programa: información que debes saber y que cura mucho, como dice por ahí, ¿no? Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias, maestra, y quedo a sus órdenes. Ana, pues nos vemos el próximo. Gracias. El próximo miércoles tenemos aquí a la misma hora en su programa. Vamos a tener aquí la presencia del titular del Poder Judicial, del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Sí. Buenas tardes. Licenciado. Licenciado Eduardo. Sí. Sí, maestro, ya puede usted salir. Nada más me gustaría quedarme un momento más ya nada más con la audiencia. Hasta luego. Pero muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Adiós. Licenciado Eduardo, yo sé que ya es momento de despedir el programa, pero me gustaría hacer un servicio a la comunidad. Yo sé que ahorita nos están viendo muchas personas que a lo mejor podrían ayudar, o que conocen a alguien que podría ayudar, y de manera general, hay un paciente, es un menor de 2 años que padece leucemia, se llama Edmundo Manzano. Él necesita medicamentos o también apoyo económico para que pueda hacer sus quimioterapias. Les voy a dejar un comentario ya más específico en este video,
por si hay alguien que quiera ayudar, pues se lo vamos a agradecer mucho. Y sería todo, licenciado, para despedir el programa. El niño se llama Edmundo Manzano Rivera. ¿Y con quién se pueden poner en contacto en caso de que quieran apoyar de alguna manera? Que se pongan en contacto directamente aquí en la página del foro y ya los podemos enlazar directamente con los familiares del niño. Bueno, pues a solidarizarnos todos con esta causa y pues me parece que ante situaciones difíciles y complicadas podemos, ante la solidaridad, pues a veces no resolver la situación, pero sí atemperar y manifestarnos humanamente. Así es. Pues bien, pues entonces sí, entonces, ya. Ahora sí, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Gracias al invitado, a ti, licenciado Eduardo, y estén pendientes de nuestro próximo programa, que a final de cuentas lo hacemos para ustedes. Abrazos, besos como siempre. Adiós. Hasta luego.